Superficies equipotenciales. Las superficies equipotenciales son superficies en donde todos los puntos en esa superficie tienen el mismo voltaje. De hecho, de ahí es que viene ese nombre de equipotencial. X, que significa igual, y potencial, que se va a referir a ese potencial eléctrico o a la energía potencial, como vamos a ver luego. Quiere decir que si nosotros nos imaginamos como la figura que tenemos a la derecha, y esta es una superficie equipotencial, eso implicaría que todos los puntos en esta superficie, no importa la localización, tienen el mismo potencial eléctrico, o lo que vamos a conocer luego como el mismo voltaje. ¿Qué es lo que ocurre con estas superficies equipotenciales? Noten que cuando estamos hablando en 3 dimensiones, pues vamos a identificarlo como una superficie equipotencial, pero si nosotros lo dibujamos en 2 dimensiones, pues lo que se vería más bien es una línea equipotencial, como vemos en este segundo diagrama, en donde aquí tenemos el campo eléctrico de una carga positiva. El campo eléctrico va hacia afuera radialmente. Y estas son las líneas equipotenciales. Y noten que en 2 dimensiones esas líneas, esa superficie equipotencial en 2 dimensiones se va a ver más bien como una línea. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo sé que el cambio en la energía potencial yo puedo asociarlo con el trabajo hecho. Y que ese trabajo yo puedo escribirlo como la fuerza producto escalar con el desplazamiento. Ahora, ¿qué ocurre en una línea equipotencial? Recuerden que el potencial eléctrico, la diferencia en el potencial eléctrico, yo podría definirlo como el cambio en la energía potencial eléctrica por la carga. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias de yo moverme de un punto a otro en esa misma superficie equipotencial? Eso entonces es lo que vamos a ver. La primera consecuencia es que si yo me muevo de un punto a otro en esa misma línea equipotencial, noten que todos los puntos en esa superficie equipotencial van a tener el mismo potencial eléctrico. Quiere decir entonces que si me muevo sobre esa superficie, el cambio en el potencial eléctrico, que esto va a ser igual al potencial final menos el potencial inicial, como es una superficie equipotencial, eso implica que el potencial final y el inicial van a ser el mismo. Por lo tanto, eso implica que el cambio en el potencial eléctrico va a ser 0. Pero noten las consecuencias que eso tiene. Porque si el cambio en el potencial eléctrico es 0, eso automáticamente implica que el potencial eléctrico, el cambio en el potencial eléctrico es el cambio en la energía potencial eléctrica. Por lo tanto, si el cambio en el potencial eléctrico es 0, eso quiere decir que el cambio en la energía potencial eléctrica también es 0. O sea que esa es la segunda consecuencia. Consecuencia es que ese cambio en la energía potencial eléctrica va a ser 0. Pero noten que eso tiene más consecuencias, porque eso implica que si el cambio en la energía potencial eléctrica es 0, eso implica que el trabajo también va a ser 0. Por lo tanto, cuando esa partícula se mueve sobre esa superficie equipotencial, el trabajo en moverse en esa superficie equipotencial va a ser igual a 0. Pero eso tiene más consecuencias todavía, porque eso quiere decir que si el trabajo es igual a 0, el trabajo es igual a la fuerza producto punto con el desplazamiento. Quiere decir que yo tengo una partícula, vamos a suponer que tenemos aquí un campo eléctrico, y eso quiere decir que esa carga primero tiene que sentir una fuerza. Porque si no siente una fuerza, pues entonces si no hay fuerza, ¿para qué entonces estoy calculando el trabajo hecho por esa fuerza? Quiere decir entonces que tiene que haber una fuerza. Segundo, tiene que haber un desplazamiento, porque si no hay desplazamiento, ¿para qué entonces estoy calculando el
el trabajo. Pues si la fuerza no es cero y el desplazamiento tampoco es cero, ¿cuál es la posibilidad que puede existir en términos de que este trabajo entonces sea cero? Recordemos lo que es el producto escalar. El producto escalar es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector. Quiere decir que tenemos la fuerza por ese desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos dos. Y noten que si estamos pregando con la fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Quiere decir que la carga no puede ser cero, el campo eléctrico no puede ser cero y el desplazamiento tampoco puede ser cero. Pues la única posibilidad entonces es que el coseno de z sea cero. Por lo tanto, y esa es nuestra cuarta consecuencia, es que entonces el coseno de z tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, z va a ser igual al coseno inverso de 0. ¿Y cuándo es que el coseno es 0? Cuando el ángulo es igual a 90 grados. ¿Qué implica eso? Eso implica que el ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento es igual a 0. ¿Qué implica eso? Que cuando la partícula se movió sobre una superficie equipotencial, el desplazamiento era perpendicular al campo eléctrico. Por lo tanto, eso implica que en una línea equipotencial, o cuando una partícula se mueve en una línea o en una superficie equipotencial, en esa superficie equipotencial, eso implica que ese desplazamiento tiene que entonces ser perpendicular al campo eléctrico. Eso implica que si yo me moví en una línea equipotencial y mi desplazamiento es sobre esa superficie equipotencial, las líneas del campo eléctrico son perpendiculares a las líneas equipotenciales. Noten lo que eso implica. Una partícula en el campo eléctrico ya podría moverse en cualquier dirección. Sin embargo, si esa carga o esa partícula con carga se mueve tiene un desplazamiento en donde ese desplazamiento sea perpendicular al campo eléctrico, quiere decir que ya se está moviendo sobre una línea o una superficie equipotencial. Quiere decir que en este caso, si esta carga decide moverse en esta dirección, cuando la carga se mueve en esta dirección, puede ser en esta dirección o en esta otra dirección, noten que no importa en cuál de las dos, como quiera, sigue siendo perpendicular al campo eléctrico. Eso implica que la diferencia en el potencial eléctrico de moverse de aquí hasta acá es igual a 0. Eso implica que el cambio en la energía potencial eléctrica que ella tiene que moverse de aquí a aquí o encima de esa línea equipotencial es 0. Que el trabajo en ella moverse en esa línea equipotencial es 0. Y que automáticamente, si yo me estoy moviendo en una línea perpendicular al campo eléctrico, yo me estoy moviendo en una superficie equipotencial. Calculando el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico. Noten que ese potencial eléctrico, delta V, yo lo había definido como el negativo del trabajo entre la carga. Y resulta que yo sé en física 1 en donde ese trabajo yo podía definirlo como la integral de la fuerza producto punto con el desplazamiento, que en este caso voy a llamarlo un ds. En donde esta fuerza vamos a considerar que es la fuerza eléctrica, en donde ese delta V va a ser igual a negativo 1 sobre la carga por
la carga por el campo eléctrico producto punto con el desplazamiento. Y noten que la carga es una constante, por lo tanto la puedo sacar y esta carga se me cancelan. Tal que entonces esa diferencia en el potencial eléctrico, delta V, yo podré encontrarlo como simplemente el negativo de la integral desde mi posición inicial hasta mi posición final del campo eléctrico producto escalar con el desplazamiento. Donde, anote por ahí, que ese ds es el desplazamiento. Tenga en cuenta que en algunas ocasiones esa configuración original del sistema se asume que viene del infinito y se establece, ¿verdad?, por convención que ese potencial eléctrico en el infinito es cero. Pero no siempre es así, por eso tal vez mejor preferimos tener esta formulación donde nos establece explícitamente que es el cambio en el potencial eléctrico. Y esta relación debe tenerla siempre presente porque es un resultado extremadamente importante. Ejemplo, una carga se mueve a una distancia de un campo eléctrico como se muestra en la figura. Termina el cambio en el potencial eléctrico. Hay varias cosas que están aquí. Noten que el campo eléctrico, según este diagrama, es un campo eléctrico uniforme porque pueden ver que la separación entre la línea del campo eléctrico es la misma, por lo tanto, ese campo eléctrico es uniforme. O sea que lo primero que vamos a denotar es que el campo eléctrico es uniforme. Y nosotros sabemos que esa diferencia en el potencial eléctrico acabamos de encontrar, que podemos encontrarla como el negativo de la integral desde mi posición inicial hasta mi posición final del campo eléctrico producto punto con el desplazamiento. Y noten que ese desplazamiento, esta es mi configuración original, yo me estoy moviendo en esta dirección, lo pueden ver con la flecha, ¿verdad?, que va hacia la derecha. Por lo tanto, esta relación yo podría reducirla al negativo de la integral de esa magnitud del campo eléctrico por ese desplazamiento por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento. Ahora, noten que el campo eléctrico va hacia la derecha y el desplazamiento también va hacia la derecha. Quiere decir que el ángulo entre ellos dos es cero. Ese ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento es cero. Eso quiere decir que tengo negativo de... Estoy en una región donde el campo eléctrico es uniforme, por lo tanto, sale de la integral la integral de ds por el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Quiere decir que esto simplemente integra como y la integral de ds, que es s. ¿De dónde a dónde? Desde mi posición inicial hasta mi posición final. Y eso es precisamente si veamos esto, mi posición inicial como 0. Y mi posición final sería entonces ese desplazamiento que tuve. Por lo tanto, esto sería de 0 a d. Esto es simplemente negativo e por mi desplazamiento. Y he llegado aquí a una relación bien importante que va a ser bien útil cuando la partícula con carga esté inmersa en un campo eléctrico constante. Y es que esa diferencia en el potencial eléctrico ustedes pueden encontrarla como el negativo de ese campo eléctrico por el desplazamiento que tuvo la partícula. Pero no, ojo, noten que este desplazamiento que tuvo fue en la misma dirección del campo eléctrico. Como ese desplazamiento fue en la misma dirección del campo eléctrico, como vimos anteriormente,
Por eso es que esto nos va a dar, esto es negativo, porque eso implica que el sistema está perdiendo potencial eléctrico. Noten que esta es la magnitud del campo eléctrico y esta es esa magnitud del desplazamiento. Noten que acá, cuando nosotros transformamos a escribir el producto escalar de forma explícita, es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector. Quiere decir que esto es la magnitud del desplazamiento y esta es la magnitud del campo eléctrico. Segundo ejemplo. Encuentre el cambio en el potencial eléctrico cuando ahora la partícula con carga Q se mueve, pero ahora el desplazamiento es perpendicular al campo eléctrico. Y noten que es el mismo escenario del problema anterior. Quiere decir que si nosotros queremos encontrar cuánto es esa diferencia en el potencial eléctrico, esto va a ser el negativo de la integral desde mi posición inicial hasta mi posición final del campo eléctrico producto escalar con el desplazamiento. Ahora, esto quiere decir que esto va a ser negativo de la integral del campo eléctrico por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento. Ahora, noten que el campo eléctrico va hacia la derecha. Esto podríamos llamarle el eje de X si colocamos aquí un eje coordenado. Y a esto le llamamos X y a esto le llamamos Y. Noten que el campo eléctrico estaría en el eje de X y el desplazamiento sería en el eje de Y. Quiere decir que el ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento es de 90 grados. ¿Qué ocurre? Ese delta V se igual al negativo de la integral del campo eléctrico por el desplazamiento por el coseno de 90 grados. ¿Y qué ocurre cuando en coseno de 90 grados? Coseno de 90 es 0. Eso quiere decir que ese cambio en el potencial eléctrico es 0. ¿Por qué el cambio en el potencial eléctrico da 0? Recuerde que me estoy moviendo perpendicular al campo eléctrico. Si el cambio en el potencial eléctrico es 0, eso quiere decir que mi potencial final menos mi potencial inicial son idénticos. Quiere decir que si son idénticos, lo que he hecho es prácticamente moverme en una superficie X potencial. Y por eso es que esa diferencia en el potencial eléctrico es 0. En esta lección nosotros hablamos de las líneas equipotenciales. Cuando una partícula con carga se mueve sobre una línea equipotencial, eso implica que el cambio en el potencial eléctrico es 0, que el cambio en la energía potencial eléctrica de esa posición inicial a la final es 0, que el trabajo que hizo la partícula en moverse en esa línea equipotencial es 0 y que esa línea equipotencial es siempre perpendicular al campo eléctrico. El otro punto importante es que nosotros acabamos de tener una relación para ese potencial eléctrico y la diferencia en el potencial eléctrico la vamos a poder relacionar con el campo eléctrico, donde esa diferencia en el potencial eléctrico es el negativo de la integral desde mi posición inicial hasta mi posición final del campo eléctrico producto escalar. Noten que aquí hay un punto donde eso es un producto escalar con el desplazamiento.